acuerdo? Sí, gracias, químico. Qué bueno que me dices. ¿Por qué no? No, gracias. Sí les aparece que se está grabando, ¿verdad? Sí. Ok. No contestan y uno no sabe. Por eso Flores sí contesta porque también estaba aquí. Yo sé que no tiene. Yo no contesto porque no. Sí, yo creo que ¿por qué no? No, pero pues, escuche, no se entiende. Vamos al pizarrón, ¿verdad? Vamos al pizarrón primero. Grabo con el celular para que. Sí, perfecto. Sí. Entonces, la primera parte. Ya está la única. ¿Ah, sí? Hablar. Ok. Primera parte fue esta. Fue lo de los bioelementos. ¿Listo, chicos? ¿Los escuchan? Sí se escucha. Ok. El sonido. La primera parte fue de los bioelementos, ¿recuerdan? Y vimos ahí algunos de ellos. Sí. Carbono, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. ¿Sale? De aquí, ¿qué puedo preguntarles? Pues básicamente no les preguntaría nada interesante, porque no hay nada interesante, pero como sí puedo preguntar, pues les voy a preguntar es de los oligoelementos. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran? Ok. Esto no recuerdo si lo vimos o no, pero seguramente no recuerdo haberlo mencionado. Es que, bueno, cuando hay carencia o deficiencia de algunos elementos, se les llaman enfermedades carenciales. Cada uno de ellos tiene su particularidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro viene hay una deficiencia en el cobre y está la enfermedad de Menkes y Wilson. Menkes y Wilson. El hierro, pues es la enfermedad carencial más común. ¿Cuál es la enfermedad carencial más común? Es una anemia ferropénica. ¿Anemia? Entonces, exactamente es una anemia ferropénica. Ok. Después de estos, como están viendo aquí, son iones. Entonces, como son iones, tienen valencia. Si están altas, se llama hiper. Si está baja, se llama hipo. Si el sodio, se llama hipernatremia. Y igual, calemia. Cloremia. Ok. Y así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál fue la enfermedad por deficiencia en cobre? De Wilson. Y Wilson. ¿Vale?
Entonces, cualquier enfermedad por deficiencia de estos oligoelementos son enfermedades carenciales. Cualquier alteración en el valor sanguíneo de estos trae una consecuencia de alguna enfermedad o alguna mala función en su... Vamos a tomar como valores de referencia los que vienen en su presentación para que lo chequen. Porque dado un momento puedo preguntar de un caso. No se escucha nada. Silenciaron el micrófono. Después, para mí, y balance de todo. ¿Sí? Ustedes, para mí es muy importante que se lo tienen que saber. pH biológico. Químico, como que se tapó el micrófono porque no se escucha. Sí. Ha haber sido estrella. ¿Ahora sí escuchas? Sí. Sí, ya. Ok, entonces, ¿hasta dónde se quedaron? No, bueno, a mí yo sí lo escuché todo el tiempo. Ok. Entonces, nada más de la parte de los oligoelementos, las enfermedades diferenciales, esto se lo tiene que saber de memoria, porque voy a preguntar casos haciendo referencia a los valores de referencia, los que vienen en la presentación que ustedes tienen. Después les dije, ¿saben qué viene lo del pH y balance electrolítico? Y les dije, este valor es muy importante, lo deben saber. Después, vimos algunas funcionales, no sé si recuerden. ¿Sí? Bueno, si tiene esta parte, va a ser un y etc. ¿Recuerda? De ahí que puedo preguntar. Puedo Químico, preguntar ¿podría repetirlo? Es que no se escucha bien. Como que, o sea, sí se escucha, pero como que trabado, como cortado, se escucha medio... Bueno, ok, nos quedamos hasta los grupos funcionales. Sí. Okay. De los grupos funcionales, ¿qué puedo preguntar? ¿Qué tipo de reacciones ocurren de este tipo de ustedes deben de saber si, por ejemplo, qué pasa si una reacción se reduce toxina, qué no te pasa, qué tipo de compuesto preparar, es lo que quiero que ustedes sepan de los grupos funcionales. ¿De acuerdo? No se escuchó muy bien. Químico, no se le entiende nada. Es que se escucha como si estuvieran tapando el micrófono. ¿Ya escuchan? Sí, ya. Sí, se escucha mejor. Ok. Entonces, les decía yo, nos quedamos en la parte de los grupos funcionales. ¿Recuerdan cuáles eran los grupos funcionales? Les dije, este es un alcohol, este es un aldehído. ¿De tonos? Exactamente. ¿Qué es lo que quiero que ustedes sepan para su evaluación? ¿Qué tipo de reacciones van a dar? ¿Se reducen o se oxidan? ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué? Sí, sí, está bien. Okay. Después viene lo del agua. ¿Qué es lo que yo me gustaría que ustedes deban de saber? ¿Cómo se regula?
a nivel celular, ¿cómo es la regulación? Eso sí lo vimos. Vimos cómo se mueve el agua con respecto a los iones que están presentes en ella. ¿Y eso qué tiene que ver con la osmolaridad? De hecho, eso de la osmolaridad, yo se los dije que era en líneas, no se los definí tal cual. No, la osmolaridad es esto, no, ustedes lo debieron haber discernido que era, pero eso deben de tener en cuenta. Que la osmolaridad tiene que ver mucho con el movimiento del agua. ¿Cómo se mueve el agua? Ese movimiento del agua a nivel celular. Yo no hablé tanto de nivel sistémico, ni les dije, ¿saben qué? Pues el agua utiliza ciertos transportadores, nada de eso. De eso no les hablé mucho. Motor sodio-potasio. Sí, exactamente. Tiene que ver con eso. ¿Cómo se regula? Tiene que ver con la bomba sodio-potasio. Ustedes recuerdan, la bomba sodio-potasio no solamente es para el movimiento del agua, también es para el Hijo movimiento de tu puta madre. Se escucha todo. ¿Y se escucha todo? Ok. Ver cómo se disocia. Y entender el balance hídrico. ¿Okay? Posteriormente a esto, vimos en esta parte donde viene con el pH, perdón, en esta parte de acá, vimos la disociación. La disociación de ácidos débiles. En particular, ¿cuáles? Los sistemas de amortiguadores de los tambores. ¿Cuáles vimos en particular? El dióxido de carbono y el del ácido fosfórico. ¿Sí? ¿El qué, perdón? El ácido fosfórico. El dióxido de carbono y el ácido fosfórico. Esto tiene que ver con el transporte. El dióxido de carbono y su disociación. Era cuando reaccionaba con agua, ¿verdad? Sí, aquí tiene que ver agua. Por eso el tema del agua lo metí aquí, esta parte de aquí, luego después volví a retomar el tema del pH. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el sistema de transporte y tampón. Ya después les dije, bueno, finalmente hay varios sistemas de amortiguadores, tablea también de proteínas. Acá en esta parte hablamos del sistémico de los amortiguadores y de albúmina. Y aquí vimos otros tipos de amortiguadores, proteínas, las proteínas plasmáticas. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos? ¿Hasta ahí todos? No te das proteínas, profe. ¿Lo podría repetir? ¿Desde qué parte? ¿Todo? Lo último donde mencionó proteínas y puso creo que dos ramificaciones, ahí no alcancé a escuchar. En esta parte donde están las proteínas. Sí, profe, sí. Ok, esto es los sistemas de amortiguadores: dióxido de carbono, ácido fosfórico y proteínas. Y en proteínas les menciono dos tipos, unas que son de transporte, como la hemoglobina, y otras que están disueltas en el suelo, como la albúmina. ¿De acuerdo? Hacia acá abajo, bueno, aquí vimos el transporte del dióxido de carbono y cómo interaccionaba a nivel celular las células que eran las que transportaban ese dióxido de carbono. ¿Recuerdan? ¿Quieren en esa parte? Pues voy a hacer un poquito más y voy a señalar más. ¿Se acuerdan?
Recuerden que se producía el dióxido de carbono por el catabolismo de carbohidratos, aminoácidos y ácidos grasos. El dióxido de carbono pasaba del tejido. Aquí vamos a poner que es la sangre, el espacio extracelular. Llegaba a la célula y esa célula tenía hemoglobina. Ese dióxido de carbono entraba por los ojos. ¿Okay? Aquí ese dióxido de carbono está por dentro de agua. Por eso bien. El ácido carbónico se disociaba de bicarbonato más de bicarbonato está funciona como amortiguador. ¿Qué ocurría con el protón? El protón reaccionaba con la hemoglobina y la todo esto de aquí está la hemoglobina reducida, esa hemoglobina reducida y se suelta la hemoglobina. Esto ocurre al tejido, esto ocurre al pulmón, y regresa. Está viendo aquí. Primero está reducida, y luego la salida a pulmón y reacciona y suelta el protón. Y este protón ya se asocia a otra cosa. Esta sería más sería el bicarbonato y el bicarbonato reaccionaría. Entonces, la hemoglobina está se volvería una hemoglobina continua. La hemoglobina reducida del pulmón pasa al tejido y acá se queda los y entra en los. Esto va a pasar del capítulo. ¿Qué es esto? De la sangre. Ah. ¿Es la célula de la sangre? Eso. No. Sí, era para aclarar. Ok, no, va despacio otra vez. Tenemos el dióxido de carbono producido del catabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Ese dióxido de carbono sale del espacio extracelular y ese dióxido de carbono se incorpora a la sangre, en las células sanguíneas. ¿Cuáles son las células sanguíneas transportadoras? Unos eritrocitos. Es correcto. Esos eritrocitos captan ese dióxido de carbono y ese dióxido de carbono puede reaccionar con la hemoglobina. Si se une con la hemoglobina, pues ya valió, pero también ese dióxido de carbono puede reaccionar con agua y formar ácido carbónico. Puede asociarse y tener bicarbonato y tener este bicarbonato que puse aquí fuera del eritrocito puede actuar como amortiguador sanguíneo. Porque si tienen muchos protones sanguíneos, pues este reaccionaría ahí y se formaría ácido carbónico. Ok, ¿qué otra cosa podría ocurrir? El protón de aquí va a reaccionar con la hemoglobina presente, con esta. Y se va, esa hemoglobina reducida llega al pulmón y en un intercambio gaseoso instantáneo, el dióxido de carbono entraría en la hemoglobina, sería una hemoglobina oxidada. Esta hemoglobina oxidada viene del pulmón hacia los tejidos y en el espacio extracelular entre el eritrocito y el tejido rotaría el dióxido al oxígeno y el oxígeno entraría por función a la célula presente en el tejido y esta, cuando las otras, reaccionaría con un orgánulo de ahí, sería la mitocondria, se formaría la cadena respiratoria y se volvería
podría formar dióxido de carbono. La hemoglobina ahí está presente, nada más lo suelta a través de un intercambio. Sí, aquí solamente es una parte de lo que está ocurriendo, pero desde el punto de vista de amortiguador, ¿cuál es el amortiguador? Sí, pero este fue el que me enfoqué más. Esto ocurre a nivel respiratorio. ¿Cuándo ocurre? ¿Cuánto tarda en accionarse esto? Eso tarda en accionarse en muchos 10 minutos debe haber una compensación a nivel sistémico. Por eso, claro que si el estímulo de ácido continúa, entra en lo que y ocurría algo muy parecido. Sí, pero se produce en mayor cantidad. Más o menos. Les digo a sus compañeras, bueno, lo que están viendo en la imagen en el pizarrón está ocurriendo a nivel sistémico, pero básicamente quien actúa ahí son los pulmones aquí. Al actuar esto, lo hace de forma casi inmediata y tarda a lo mucho 10 minutos. El problema es de que si el estímulo de una acidosis continúa, tendría que actuar otro mecanismo más eficiente en cuanto a la cantidad de iones de bicarbonato que produce. ¿Quién actuaría? Pues obviamente alguien así como muy, muy poderoso como el sistema renal. Es cuando entra el sistema renal después de 10 minutos de un estímulo prolongado. ¿Por qué explico este en particular? Porque quiero que lo entiendan. Lo van a ver ahora en el siguiente módulo de respiratorio, pero es la explicación molecular, qué es lo que ocurre. Al regresar el eritrocito con el oxígeno, con la hemoglobina oxidada, ese oxígeno entra en la célula y a cadena respiratoria. Esta es una mitocondria. En la mitocondria se produciría energía y saldría otra vez dióxido de carbono y se repetiría el ciclo. ¿Sí oyeron? ¿Escucharon bien todos? Un poco cortado, profe. Ok. ¿Qué espacio o qué parte no entendieron o no se escuchó bien? No se escuchó bien, profe. ¿Nada? Se escuchaba medio cortado y pues en sí no se entendió muy bien por lo mismo. A ver, espere. Oigan, ¿están entendiendo? ¿O qué quieren que le digamos? Está bien. ¿O qué quieren que repita? O digan, porque pues ahorita es el repaso. No, o sea, es que no se escucha bien. Ajá, el problema no es lo que, por decir, lo que estoy explicando ahorita. Es la señal. Y estaba bien, pero como que tapan el micrófono o se escucha medio raro, entonces. Y más que nada es el audio. Sí la vieron claramente, ¿verdad? ¿Qué cosa? La imagen sí la vieron claramente, ¿verdad? La imagen sí se ve bien. Sí, la imagen sí se ve bien. Ah, ok. Va la explicación despacio. Estamos hablando primero del dióxido de carbono. ¿Lo pueden ver? Sí. Ese dióxido de carbono se produce del catabolismo de lo que ustedes ya saben. Ese dióxido de carbono sale de la célula al espacio extracelular y pasa a la sangre. Ese disco que ven ustedes ahí, que está en la mano de esta Melissa ahí, es un eritrocito, es una célula transportadora de la sangre. Ese eritrocito tiene hemoglobina, que es por decir la molécula proteica funcional. Ese dióxido de carbono, al estar presente ahí, va a reaccionar con agua.
y por medio de la enzima que se llama, ¿cómo? Anhidrasa carbónica. Anhidrasa carbónica se convierte en ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en el ion bicarbonato y en el protón. Ocurre dos cosas. Primero, el ion bicarbonato sale del eritrocito. Y el protón reacciona con la hemoglobina. Ese ion bicarbonato está presente en la célula, actúa como amortiguador en el espacio extracelular, pero en la sangre. Y como eso llega a todos lados, pues tienes mucho ion bicarbonato. Y la hemoglobina pues se reduce y queda en hemoglobina reducida. Ok, esa hemoglobina reducida es transportada hacia los pulmones y en un intercambio gaseoso, ese protón reacciona con algo que lo va a amortiguar, lo suelta y se une el oxígeno. Este oxígeno reacciona con la hemoglobina, convirtiéndola en hemoglobina oxidada. Esa hemoglobina oxidada, con el oxígeno, es transportada por la sangre hacia los tejidos. Y en el espacio extracelular, con intercambio de gas o por cambio de presión, suelta el oxígeno. Y el oxígeno entra a la célula. ¿A qué parte de la célula? Pues precisamente a donde se lleva a cabo la cadena respiratoria celular, que es la mitocondria. Y otra vez se lleva a cabo la reacción. Ese oxígeno pues, va a reaccionar con los protones presentes ahí y va a producirse CO2. ¿De acuerdo? Químico. Sí. Entonces, en total, en toda la reacción sería una reacción de oxidación y de reducción, porque... Si lo resumes así, sí. Cambio de gases. Ah, ok. Ok. Así también, de cierta forma. Dicen aquí que también ese sistema de amortiguadores, el sistema de tampones son reacciones de óxido-reducción y le digo que sí, también es así. También si lo quieren ver de esa forma, pues también ocurría lo mismo. Muchas de esas reacciones son reversibles, otras no. Va a depender hacia dónde se esté desplazando la flecha y quién sea el inhibidor. Por ejemplo, cada casi año les preguntaba que quién es el inhibidor de la anhidrasa carbónica. ¿Quién se une de una forma más? Eso es la forma de unirse del dióxido de carbono con el oxígeno y reaccionar y formar ácido carbónico. Es una reacción, de cierta forma, está desplazada hacia el ácido carbónico. Pero hay un componente o hay un compuesto que se puede unir ahí e inhibir de forma permanente a la anhidrasa carbónica. ¿Quién cree que sea? No está ahí. Porque lo andan buscando. ¿El hierro? ¿El hierro? El monóxido. ¿El qué? El hierro pariente no es. ¿Qué dijeron? Monóxido. No. A ver otra vez. ¿Qué dijiste? Monóxido. Exactamente. El monóxido de carbono es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Este inhibe a la anhidrasa carbónica. Le pega tanto que no se suelta. Por eso las personas mueren intoxicadas por monóxido de carbono. ¿Sí? Porque ya no puede hacer la función de transporte y ya no lo suelta. Tiene mucha afinidad, se llama. ¿Escucharon esa parte, verdad? El monóxido de carbono tiene mucho mayor afinidad que el dióxido de carbono. Al unirse ese sustrato a la enzima, se pega tanto y ya no se suelta. Ok.
Quien dijo el hierro pues, no es de todo correcto, más bien el hierro es donde se une en este caso el gas, ya sea el dióxido de carbono o el oxígeno. No nada más está, sino que es parte del núcleo de la molécula para transportar el oxígeno o el dióxido de carbono. Claro que también si el hierro, en lugar de estar en un estado reducido, está en un estado oxidado, pues no funciona bien. También hay inhibidores, pero esos tipos de inhibidores serían cuando están en lugar del hierro, es decir, que pueden bloquear la formación de la molécula de hemoglobina. Por ejemplo, están hablando de plomo o de otro tipo de metales pesados, se pegan ahí, pero no funcionan. Están en la estructura molecular de la hemoglobina, pero no tienen la actividad que tiene el hierro. Por eso son importantes la intoxicación a veces por metales pesados, porque inhiben la función de la hemoglobina. Si yo les dijera qué funciones tiene la hemoglobina, ¿ustedes qué dijeran? Transportar oxígeno. Una es el transporte de oxígeno y la otra ser un buffer. Actúa también como buffer, es correcto. O sea, tiene dos funciones importantes. Aunque la segunda, la de funcionar como amortiguadores, tiene que ver cómo reacciona. Ok, hasta ahí, bien. Vale, después vimos lo de radicales libres. Yo creo que se les confunde un poco porque está un poco enredosito, pero ¿qué es lo que yo quisiera que ustedes aprendieran? ¿Quiénes son los que favorecen la formación de radicales libres y quiénes la inhiben? Eso apréndanselo, por favor, para que quede clarito y eso sí voy a preguntar. Igual cómo son, no cómo son, cuáles son los radicales libres. Estamos hablando del nivel de oxígeno, no puse los de nitrógeno, entonces a mí me interesa a nivel ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. ¿Hasta ahí todos? Después, ok, aguante, voy a regresar a la presentación. ¿Aquí? ¿Dónde dice compartir pantalla? Y ahora seleccionar. Me lo pone compartir. Listo. Que por cierto todo el mundo anda abogando por ustedes que todo se nos haga muy difícil, porque estamos en línea y que a veces no se escucha lo que dicen los compañeros. Ándale. Ok. En Spanglish. Ok, de aquí, ¿qué es lo que quiero que ustedes repasen? Que repasen las rutas que ya conocemos. Lo que fue agua y lo que es glucosa. Nada más. De glucosa que hemos visto hasta aquí. Glucagón e insulina, nada más. No hemos visto más. Y lo de acá esta parte de los vectores, pues nada más lo del agua. Que ya fue lo que se saber. Hacia otro lado que hemos visto, no hemos visto muchas cosas, pero deben de entender el concepto de hemostasis. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Eso ya lo vi hace rato y les digo que ustedes lo deben de entender más o menos cómo está regulada y la proporción. No. Me fui muy rápido. ¿Qué pasó? Nada. ¿Eso ya lo vieron? Ahí de qué quiero que aprendan ustedes, que entiendan más que se aprendan las cosas, que entiendan cómo va la relación una cosa con la otra. Es decir, cómo va la proporción de agua y eso que tiene que ver con esto. Los componentes
deben de entenderlos y en algunos casos sí aprendérselos. ¿Cuál se deben de aprender? La parte de los iones, la parte donde están los iones positivos y algunos iones negativos. Nada más. Hasta ahí hemos visto. Deben de saber estos. Esto no se lo deben de olvidar. Nada de esto. No son muchos valores, está relativamente sencillo. ¿De acuerdo? Ok, profe. Sí, está bien. Ok, eso ya lo vimos, lo de la disociación del agua. Ustedes deben de entenderla. Más que aprenderse, entiéndanla. No les voy a preguntar de moléculas ni disociación. Eso sí lo deben de entender, que fue más o menos lo de los radicales libres. Deben de entender que los metales y esa formación de los radicales libres pues, están presentes sobre todo en la membrana del organelo donde se lleva a cabo ese tipo de reacciones, donde se lleva a cabo la respiración celular. ¿De acuerdo? Sí. Ahí está esos apréndanselos, por favor. De ahí sí voy a hacer algunas preguntas. Pero las preguntas traten de leer bien antes de contestar porque van así como, tienen una contextualización la pregunta, porque a veces puede estar engañosa. ¿De acuerdo? Sí, profe. Un ejemplo, por ejemplo, dice Melissa. Les digo yo, un paciente se encuentra con una infección sistémica. ¿Qué tipo de estímulo está favoreciendo la formación de radicales libres? Inciso A. La vitamina E. Inciso B. Tiene demasiados leucocitos. Inciso C. Tiene demasiadas citocinas. Inciso D. Tiene demasiados neutrófilos. ¿Cuál respuesta es? ¿Podría volver a repetir los últimos dos incisos, por favor? ¿Toda la pregunta? No, los últimos dos incisos. El C, el C y el D. El último es neutrófilos, el C era... citocinas. El problema es de, a ver, tiene una persona una infección sistémica. ¿Cuál es el factor que está favoreciendo la formación de radicales libres? Inciso A, vitamina E. ¿Lo ve? Abundantes leucocitos. Inciso C, citocinas. Inciso D, neutrófilos o Bueno, hay demasiados neutrófilos. ¿Cuál es la respuesta? Dice Estrella que es la D. Está en lo correcto. Ok, ¿por qué no era la vitamina? Pues tienen que ver con más bien con lo contrario, ¿no? Antioxidantes. El hecho de que haya demasiados leucocitos tienen que ver con la mieloperoxidasa. Si esos leucocitos no son del estirpe de los neutrófilos, no tendría nada que ver. Pueden ser monocitos, pueden ser de cualquier otra cosa. Las citocinas son esas sustancias que con la comunicación de las células, o sea, no serían citocinas. Entonces tendría que ser la parte de los neutrófilos, necesariamente, por las mieloperoxidasas que están en la parte aquí. ¿Sí entendieron cómo es el examen? O sea, cómo son el tipo de preguntas, no son tan así como que, wow, también sencillitas, bien descritas, así, sino deben de saber otra cosa previa para entenderlo y pensar bien la pregunta, para que la respuesta sea la adecuada. Y deben de ir deduciendo. Por eso les cuesta mucho trabajo a veces, porque se dejan ir con la primera respuesta que les parece más sencilla. Por ejemplo, si yo les pongo,
un bebé está hospitalizado y le miden la glucosa en la orina y trae de 50 miligramos por decilitro. Inciso A, que tendrá el paciente, que tiene el bebé. A, está hiperfiltrando. B, tiene diabetes mellitus tipo 1. C, tiene glicemia elevada. Inciso D, se le midió mal la orina. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Acá estaría y hace una acotación importante. Dice, oye, ¿tiene los mismos valores que para adultos? Le digo que sí. A lo mucho un bebé va a traer entre 50, bueno, un recién nacido, pues a lo mucho si trae de 50 a 70 está bien. Si está hacia abajo, pues no pasa nada. Pero lo interesante aquí es de que, ¿qué fue lo que mencioné? Que traía glucosa en la orina. El bebé está hospitalizado. ¿Qué tiene el bebé? Dije, inciso A, está hiperfiltrando. Inciso B, tiene hiperglicemia. Inciso D, tiene diabetes mellitus tipo 2. Inciso C, se midió mal el servicio de laboratorio. ¿Qué tiene el bebé? La C y la D. Dice Melissa que el laboratorio sí sirve, que sí, mire. Hiperglicemia o algo así. Ok. Dice ella que no. Dice Andrea. Para mí no soy. Las del Consejo de Entrega de Regalos dicen que no, que no es eso. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Tiene respuesta, ¿eh? La cantidad de glucosa en la orina es la misma que en sangre. Diabetes tipo 1. Bueno, en la respuesta de las C es diabetes mellitus tipo 2. Acá dice Andrea, por 10ª vez. Me dice Andrea que estoy filtrando. Cuando los bebés están hospitalizados, lo más seguro es que tienen soluciones glucosadas canalizadas. Entonces ellos no pueden reabsorber y empiezan a hiperfiltrar. El bebé está hiperfiltrando. Nada más. Para saber si tiene diabetes mellitus tipo 2, habría que volverlo a medir, pero lo más seguro es que si fuera diabetes mellitus sería la 1, no la 2. Pero también habría que ver si está funcionando o no la insulina. ¿De acuerdo? Ok, sería otro tipo de pregunta. Es que no me las quiero acabar, no, ¿cómo les voy a preguntar? Ok, dicen que acá que les digan que esas están buenas. Se acabó. O sea, esas son el tipo de preguntas que yo hago. O sea, no es así como, ¿cuál es el valor normal de la glicemia en una persona sana? Pues no, está muy demasiado sencillo. Tiene que haber una contextualización para que ustedes entiendan. Déjenles comento, a ver, ustedes me dicen qué tipo de estudio harían. Hay una persona que tiene atremia, está hospitalizada. El médico internista con su magnífico grupo de estudiantes residentes de medicina deciden hacerle un estudio. ¿Cuál sería el estudio que se le debería de hacer para descubrir cuál es la causa de la hiponatremia? Inciso A, aldosterona. Medir los niveles de aldosterona. Inciso B, manda a hacer una depuración de sodio en la orina de 24 horas. Inciso B, la C. Inciso C, le pide unas pruebas de función tiroidea. Inciso D, medir los niveles de sodio constantemente. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Es caso real.
Una depuración de sodio. Para mí es la D. La D. Sí, la D. Pues de hecho se los medían constantemente. El problema era que el paciente estaba hospitalizado, y entonces le estaban metiendo solución salina, aparte de la solución salina y glucosada. ¿Por qué no le iban a medir la orina ¿Por qué no le medirían el sodio en la orina de 24 horas? Yo les pregunté, todavía no les doy la respuesta, pero ¿por qué no le medirían el sodio en la orina de 24 horas? Es porque está bajo. Está bajo. Bueno, y para que entiendan, ¿qué creen que les pidieron los internos a ese paciente? Es real. Fue ayer. Ese. Quieren ver el sodio en la orina de 24 horas cuando el sodio está bajo constantemente. Obviamente está bajo. Si no está circulando, entonces no está siendo reabsorbido y no está siendo excretado. Sí, dice Melissa que así va a ser por ella. Bien viva. Lo correcto es medir el nivel de aldosterona. A lo mejor está... Porque el otro le medían completamente el sodio. Llegó sodio. Pero nada más estaba el sodio bajo, pero muy bajo. O sodio y cloro. Pero, ¿cómo creen que tenía la normal? Estaba ahí. Y aquí el problema del pacientito fue que ella llegó con vómitos. Tenía un desequilibrio pero eso pegó a nivel cerebral. Bueno, estaban atendiendo aquí en el ISSSTE unos médicos tan brillantes, ¿cómo se les iba a morir? Pues no. Sí, vio que Vamos a chismear algo. en el hicieron, declararon, no aquí en no, pero aquí en México, de prematuro, y le llevaron a la funeraria y los de funeraria. Bueno, Y ahora van a intentar. pero no quemaron. Sí, es que empezó a llorar. Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, esas son las preguntas. Ese tipo de preguntas son las que yo hago. Tiene que referenciarse como caso clínico, preguntando algo concreto del caso clínico. Es así. Como es difícil el examen en cuanto a la elaboración de... Es que tienen que pensarlo. No es nada más así. Tienen que saber varias cosas para poder contestar algo muy concreto. Ok. Dejen, nada más damos la revisión de lo que ya vimos de los carbohidratos y ya. ¿Sale? Y, oye, para salirte. Ah, sí. ¿Es que? En el La otra presentación. no, sí, no lo voy a ofrecer. ¿Es eso? ¿Qué me estás preguntando algo? Una de... No, la de carbohidratos. Pero esa no está bien. No. Una digestión de... Entonces, sí, esa la tiene que abrir.
¿Tienen alguna pregunta de esto? Ok, vamos a ver lo de carbohidratos. Perdón, me quedé muy bien. Ok, entonces vamos a ver lo de la digestión de carbohidratos. Recuerden ustedes, por ejemplo, en los carbohidratos tienen que ver la clasificación, en los grupos funcionales, etcétera, etcétera. Pero básicamente en esta parte, cuando comenzamos lo de los carbohidratos, bueno, la digestión comienza en la boca y posteriormente de fraccionar el bolo alimenticio empiezan a trabajar algunas enzimas. Ok, de ese grupo de enzimas, ¿cuáles son las enzimas que empiezan a actuar? Va a depender de la naturaleza del sustrato. El sustrato me estoy refiriendo obviamente a los oligosacáridos o polisacáridos que van a intervenir aquí. ¿De acuerdo? ¿Cuáles eran los polisacáridos que vimos principalmente? Los polisacáridos. Almidón, glucosa y celulosa. A ver, la glucosa no es un polisacárido. No, perdón. Almidón y... Glucógeno y celulosa. Es correcto. Para fines alimenticios nuestros, nada más vamos a ver lo que es almidón y glucógeno. Ok. Del almidón vimos qué enzimas intervenían en el proceso de rompimiento. ¿Cómo se llama ese proceso de lisis del almidón? ¿Almidasa? No es el enzima. Y no es una almidasa. Bueno, si piensas bien, pues podría serla, pero no es almidasa. La enzima todavía no existe. La enzima es la milasa, ¿no? Es correcto, se llama milasa. Ok. Pero la verdad fue... ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? ¿De quién es? Apaguen el micrófono. Creo que el de Melissa, es que se está como escuchando doble. Sí, es que la refiere está acá de comunicativa. Ok, entonces, ¿cómo se llama la lisis de los carbohidratos? Perdón, del almidón. Amilosis. ¿Cómo? Amilosis. Ah, bueno, a ese proceso de ruptura es donde interviene la amilasa que comentaba su compañera, pero ¿qué necesita la enzima para llevar a cabo la función? ¿Qué necesita? Exactamente, Andrea dice que agua y eso es correcto. Entonces, ¿sería una hidrólisis? Si fuera la pregunta, ¿qué tipo de enlace rompe la amilasa? La respuesta sería Alfa 1,4. alfa 1,4. Okay. ¿Cómo se llama la estructura de la glucosa cuando se forma un anillo? ¿De Howard? Esa es la conformación. Glucógeno. ¿Cómo? Glucógeno. La pregunta fue, ¿cómo se llama la estructura de la glucosa cuando está en forma de anillo? La conformación es de Howard, sí, pero no es la pregunta. ¿Les digo con qué letra empieza? Empieza con P. Pentosa. Pentosa.
No, pentosa es de 5 átomos de carbono. Las pentosas son de 5 átomos de carbono. Termina con O. Y no sigue U. Que le dice Andrea, pero no es esta. ¿No es polisacárido? ¿No? ¿Por qué, perdón? ¿Polisacárido? Polisacáridos que tiene muchos. No. ¿Piruvato? Piruvato tiene 3 átomos y no. No, tampoco es un producto. Ya sé que les voy a preguntar. Profe, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo se llama la estructura de la glucosa cuando está en forma de anillo? ¿No es piranosa? Exactamente, es un pirano. Es glucosa, es piranosa. Muy bien. ¿Quién contestó? Neftalí. Ay, Neftalí. Saludos. Saludos. Muy bien, es correcto lo que dijo Neftalí. A ver, Neftalí. ¿Y el de la fructosa? ¿Qué pienso? Empieza con F. ¿Furanosa? Es correcto, muy bien. ¿Qué significa? Pues que el centro o parte del anillo es un oxígeno, para que todos entiendan. Por eso se llaman así. Piranosa o furanosa, dependiendo. Si es la glucosa, pues es un tipo furano. Si es la fructosa, es un tipo pirano. Es al revés, perdón. Y si fuera la galactosa, ¿qué sería? ¿Qué sería? Eso tiene que ver con el grupo funcional, chicos. Si el grupo funcional es un aldehído y se forma un anillo, ¿qué grupo funcional tiene la lactosa? Tienen que ver las estructuras para entender. No, el grupo funcional. Todo tiene. ¿Aldehído? Exactamente. Entonces, si es un aldehído, al igual que la glucosa, o la estructura en forma de anillo es igualito que la glucosa. Perdón, que el de la glucosa. ¿Vale? Exactamente. Entonces también sería una piranosa. ¿De acuerdo? Entonces todos los carbohidratos que tengan su grupo funcional, un aldehído, y formen un anillo, el grupo funcional va a ser un pirano. ¿De acuerdo? Bueno, eso nada más era cultura general, pero obviamente ustedes lo van a sacar por deducción un día. Por cierto, antes de que se me pase, por favor estudien las enfermedades de las deficiencias enzimáticas o deficiencias lisosomales que vienen en la página 129. Se lo va a pasar Estrella, del libro que ella le sacó copia. Se lo va a pasar. Ahí vienen algunas enfermedades por deficiencias lisosomales de las enzimas. Eso se llama glucogenólisis. Hay una deficiencia de alguna enzima ahí. Y esas tienen que ver con, son enfermedades congénitas por una adecuada inexpresión genética o la falta de la expresión genética de alguna enzima. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Vale. Next. ¿Oyeron esa parte? Sí. Okay. Ok. Entonces, después vimos lo que ocurría a nivel celular en el intestino. ¿Cómo va a ser
absorbido, pero para ello vimos antes cómo eran algún tipo de transporte o de transportadores a nivel de la membrana. Que básicamente esos transportadores pues, son proteínas de inclusión en la estructura de la membrana, ¿de acuerdo? Y por ahí vimos que hay transportes a través de mediadores o hay transportes que necesitan nada más este tipo de proteínas. Y vimos los que se transportan de la parte externa, bueno, de un lado a otro, solitos. Vimos unos que necesitan otra parte molecular de otra cosa que se llama antiporte y hay otras que se llaman antiporte, que entra uno, sale otro, ¿de acuerdo? Y hay otro tipo de transporte que necesitan algunos factores o algún estímulo como las bombas sodio-potasio, que son transportes activos, ¿de acuerdo? ¿Por qué vimos eso? Porque necesitaba, o yo quería que ustedes entendieran que en la membrana de las células hay este tipo de transportadores, hay un tipo de transportes activos. ¿Cuáles serán estos transportes activos? Como los que están viendo ahí. Ahí. Estos son transportes pasivos. ¿Por qué? Porque no requieren energía, solamente necesitan la conformación proteica de la estructura. ¿Quién tiene un transportador tipo 1? Por ejemplo, el eritrocito. ¿Quién tiene un transportador tipo 2? Por ejemplo, las células del hígado, intestino, riñón, páncreas, cerebro, etc. ¿Quién tiene un tipo 3? Ubicuo es que puede estar en cualquier parte. ¿Quién tiene la tipo 4? Pues aquí estos que están principalmente en el músculo estriado, sobre todo en los tejidos cardíacos, tejido adiposo, etc. ¿Quién tiene un transportador tipo 5? Por ejemplo, la fructosa. Si la pregunta fuera, la van a anotar. Melissa, sí. Si la pregunta fuera, ¿cuánta energía se requiere para transportar del lumen intestinal al enterocito una molécula de glucosa por el sistema de transportes SGLT1? La respuesta sería A, ninguno. B, necesita 2 ATPs. 3, necesita un ATP. 4, necesita una molécula de sodio. 4. ¿Cuántas? ¿No es la D? ¿Eres Neptalí? Sí. Es correcto, Neptalí. Necesita solamente uno. Por acá pensaron que ninguno, porque el tema que les estaba diciendo era del tipo pasivo y no. Les dije SGLT. O sea que sí necesitan energía. Necesitan un transporte activo. Aunque aquí en el SGLT1 son 2 moléculas de sodio, solamente se requieren una molécula de ATP para llevar a cabo esta función. Estoy hablando del intestino, no estoy hablando del riñón. ¿De acuerdo? Sí entienden la naturaleza de la pregunta, ¿verdad? ¿Hacia dónde van las preguntas? O sea, si yo le estoy preguntando una cosa y, por ejemplo, hay una incongruencia en la pregunta, deben de buscar la respuesta que sea más coherente con la pregunta. No les voy, por ejemplo, lo incorrecto si estoy diciendo estoy hablando del riñón, estoy diciendo de un transportador de intestino, pues no tendría nada que ver, ¿verdad? Tiene que ver cuál es la respuesta que se adecua más a la pregunta. ¿Sí? Es una doble negación. ¿Estás de acuerdo? Dicen acá que sí, pueda tomarlo como si ustedes dijeran también lo mismo. Ok. Después, ¿qué tipos de transportadores o cuáles son los transportadores que están en el enterocito? ¿Cuáles son? Específicamente, ¿cuáles están? ¿Escucho? GLUT2. GLUT2, muy bien. ¿Cuál más? GLUT2, sobre todo, por decirlo así, en el patio, por donde sale. Aquí está el GLUT2H. No fue más.
Aquí está el GLUT2. Aquí. Ese es el GLUT2. ¿Cuál otro? GLUT5. GLUT5. Muy bien. Sobre todo este. GLUT5. Este. GLUT1. GLUT1. Es correcto. Aunque no viene en la tabla, anótenlo, por favor. También tiene GLUT1. ¿Cuál otro? El SGLT. SGLT1. ¿Es correcto? ¿Y cuál otro? ¿Cuál otro? Les falta uno. ¿No podría ser el 3? Es correcto. Muy bien. Dice que dijo el 3 sí pensó, porque le dije que puede estar en cualquier tipo de celular. Y la pregunta fuera, ¿cuál es el transportador que no depende de la insulina? Están presentes en el enterocito. No dependientes. ¿Cuál? ¿Cuál? GLUT5. Sería el 1, el GLUT1. Se los he dicho varias veces para que ustedes lo tengan bien presente. El GLUT1 no depende de insulina. ¿Quién lo tiene básicamente? Básicamente, pues no lo tiene el eritrocito, pero también lo puede tener el enterocito. También puede estar en el enterocito. No, nada más ahí. Claro que te los tienes que aprender a desarrollar. ¿Vale? Se los deben de aprender, ven dónde actúa y qué tipo de sustrato utiliza. ¿Sale? O más bien qué tipo de sustrato es el que actúa ahí. ¿De acuerdo? Sale. Ok. ¿Cuál es el nivel máximo de glucosa después de ingerir alimento que se considera normal? Bien, ese que respondió rápido. ¿Cuál es el valor de glucosa? ¿Cuál es el valor del umbral renal de la glucosa? 180, dice Estrella, es correcto. ¿Cuál es la proporción de glucosa que se reabsorbe a nivel renal 2%. normalmente? 2% de esa glucosa sale, entonces se reabsorbe el 98%. ¿Sí? Entonces, por eso el niño traía mucho líquido. Por eso la glucosa no estaba reabsorbiéndose en esa proporción. Aunque trajera el valor de la glucosa normal en la sangre, estaba excretando mucha glucosa. ¿Por qué? Porque traía mucho líquido. ¿Ok? Este es el modelo, cómo actúa, cómo se... Vean primero cómo es el estímulo en el nivel de la membrana, se unen unos receptores de sodio. Esos receptores de sodio modifican la estructura del transportador. Ese transportador, al modificarse, permite el paso de la glucosa extracelular hacia el citosol. Una vez adentro del citosol, este sodio es liberado. No se ve aquí en la imagen, pero tendría que salir una molécula con la misma carga del sodio, porque si se quedara con esa carga positiva, cambiaría la polaridad de la membrana. ¿De acuerdo? Ok. Después, hacia dónde se van todos esos componentes? ¿Cómo se recolectan los componentes de los enterocitos? ¿Qué tipo de capilares se recolectan? ¿Cómo se llama? Se recolectan después en la vena porta, pero ¿cómo se llaman los capilares pequeños? Ya me morí. ¿Están antes de los hepatocitos? Van a llegar a los hepatocitos, es correcto, pero ¿cómo se llama
aquí está ya la vena grandotota, ¿no? Sí. Lo que está en la porta, pero existen unos capilares más pequeños donde va a ser el intercambio de nutrientes aquí. Esos capilares, sí se los mencioné, ¿cómo se llamaban? Y esos capilares llegan aquí a un tubo más grandote que es la vena porta, que va desde Salamanca hacia la refinería. ¿Son los enterocitos? No, los enterocitos son las células que forman parte de la, están en la estructura del intestino, no son los enterocitos. Cilios. Por ahí vas. No, eso ya lo deben saber. ¿Vénulas? ¿Cómo? Microvellosidades. Hablaron dos al mismo tiempo y no le entendí ni uno. ¿Arteria? No, es que, bueno, aquí la arteria es la que va a llegar con, va a haber un intercambio aquí. Pero aquí, ok, eso lo investigan y ya. Para ¿Tendrían continuar, porque no, microvellosidades? esas microvellosidades. Sí. Ya nada más, ya me dijiste el nombre, nada más quiero el apellido, ¿vale? Microvellosidades, Intestinales. intestinales. Del intestino No, delgado. A ver, pausa, jóvenes, espérenme que tengo un chisme que atender. Digo, perdón, tengo un asunto. ¿Te quieres sacar? Ok. ¿No son las Bueno, continuamos. microvellosidades del intestino delgado? No, eso se refiere a la cómo se absorbe. Yo estoy hablando de las venas que recolectan los nutrientes. Sí se los mencioné. No nos dijo que Ahí está el nombre, ¿vale? capilares. Capilares sanguíneos de las vellosidades. O sea, se quejan y ahí viene. Pues, ¿para qué pasó? Ya me la están haciendo de todos acá, sus compañeras. ¿Pero por qué? ¿Ven que sí viene? Que luego ya después no me digan, ay, que no me dio. Entonces, ¿cuál era? Capilares sanguíneos de las vellosidades. Exactamente. Además de que no han estudiado, ¿eh? Todo pues está haciendo el protocolo de todo. ¿Verdad que se escucha todo de que quién preguntó? Ese pues, se me hace que eras tú, JJ, porque como que eres medio. Ok, continuamos. Ok, ya llegamos a donde está la glucosa y que llegó a los hepatocitos. Utilizó el transportador tipo. Ay, que no se lo saben de memoria. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo se llama el transportador de los hepatocitos? Era el GLUT1, ¿no? Sí, y acá ya te había ayudado Estrellita, dijo GLUT2, sí es correcto. Entonces, con el GLUT2 entra la glucosa, acabas de comer, entra la glucosa en el hepatocito. Entonces, ese hepatocito lo primero que hace es activarla. La primera enzima que actúa ahí para almacenar, bueno, para hacer lo que se tenga que hacer es una glucosinasa. La glucosinasa necesita una coenzima. La coenzima es el magnesio. Necesita un sustrato. El sustrato es la glucosa. Y ahí el que donde van a actuar va a transferir el grupo fosfato del ATP al carbono número 6 de la glucosa. Y eso se llama, estás fosforilando a la glucosa. Fosforilación, ¿vale? Eso ocurre en el carbono 6, pero
esa glucosa activada, pues todavía no la puedes utilizar, ya la aprendiste, pero todavía no lo has personalizado. Para personalizarlo necesitas que ese grupo fosfato pase del carbono 6 al carbono número 1. ¿Cómo se llama la enzima que hace eso? Esa es una mutasa. Es correcto, una mutasa. Mutasa. Después, yo tengo mucha energía, entonces, más bien, yo tengo mucha glucosa y quiero almacenarla. ¿Cómo la voy a almacenar? Necesito algo para que se pueda pegar, y para esto necesito UTP. Ese UTP le va a ceder esa base, que es el lauridín difosfato, y se le va a pegar a la glucosa, entonces se llama uridín difosfato glucosa. Ya está lista para ser pegada. ¿Qué necesito? Necesito un primer, un iniciador. Iniciador o iniciador, empezamos de cero, sería una proteína. ¿Cuál es el nombre? Pues está bien difícil, ¿verdad? Glucogenina. Después, que tiene una terminación tirosina. ¿Cuál es el grupo funcional de la tirosina? El hidroxilo. ¿Vale? ¿El qué? Sí, el grupo hidroxilo es correcto. Entonces, ahí se le va a pegar a un extremo de esa glucosa y va a quedar, ¿qué extremo queda expuesto de la glucosa para que se pegue la siguiente molécula? Está en el carbono 4 y es el extremo reductor. Es el extremo reductor del carbono número 4. Se pega la siguiente y así sucesivamente. ¿Qué enzima hace eso? No sintasa. La glucógeno sintasa. ¿Cómo se estimuló o cómo se prendió esa glucosa, ese glucógeno sintasa? Por medio de la insulina. De la insulina. La insulina fue la que activó todo eso. ¿Vale? Y se van pegando muchas hasta que llegan a 7 u 8 o 9 o 10 hasta 12 y después llega una enzima que se llama enzima ramificadora o ramificante. Esa enzima ramificante va a transferir a esa cadena al carbono número 6, al carbono número 6, y va a formar otra vez un enlace tipo alfa 1, 6. ¿Sí? Y así va a continuar la elongación de la cadena, así se llama, o la prolongación. ¿Qué les gusta más? ¿Elongación o prolongación? Elongación, porque la prolongación es bastante común. ¿Ok? ¿Es correcto? ¿Es correcto? Sí. Ok. Muy bien. Y a eso se le llama glucogenogénesis. Glucogénesis. ¿Sale? Después pasamos de un estado, si durante ese periodo de comida hay un estímulo más poderoso, suponiendo que ese estímulo poderoso hay una secreción de adrenalina, ¿qué creen que pasaría? Entonces, ¿qué pasa con la glucógeno sintasa si hay una secreción de adrenalina? Se apaga. Se apaga. Es correcto, se inhibe. Y entonces, ¿cuál enzima se activa? La fosforilasa. Entonces se empezaría la ruptura de ese glucógeno. Los enlaces alfa 1,4 acá, como dice Melissa, es correcto, hasta llegar a donde está la ramificación y entonces actuaría una enzima desramificante. Glucogenólisis. La glucogenólisis. Exactamente hasta que esa glucosa en procesos reversibles llegue hasta la glucosa, esa glucosa salga del hepatocito y se libere a la circulación, si es que se liga. ¿Qué pasa a nivel muscular? ¿Qué pasa con esa glucosa? Se queda ahí y entonces esa glucosa pasa a un proceso de egoísmo.
se analiza y esa glucosa se rompe. Y eso se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama a la glucosa que se rompa? Glucólisis. Glucólisis. Correcto, para obtener energía. Muy bien. Ya quedó claro, hasta aquí viene el examen, ¿eh? Entonces, estructuralmente, revisen cómo están formadas el glucógeno, el almidón, los monosacáridos, los disacáridos, exactamente qué tipo de enlaces hay. Ya vimos cómo se regulan. ¿Vale? Entonces nos quedamos en la glicólisis. ¿De acuerdo, chicos? Eso lo continuaremos en nuestra próxima reunión. Con mejor audio ya vamos a comprar manos libres. Ay, sí los trajo. Ah, qué pena. Sí los traían, pero no se los quisieron prestar. No me los quisieron prestar. Ya eran los demás. Mi celular sí, pero... ¿Unos? Ah, sí, es que ya lo otro es... Okay, si tienen preguntas pueden hacerlo, porque acá ya estamos discerniendo las dificultades del campo. No es cierto, nada más la comunicación. ¿Tienen preguntas? Yo, por ejemplo, tengo duda en cómo correlaciona unas cosas con otras, pero, o sea, no sé mucho hoy, como por ejemplo de lo que nos hizo las preguntas, que hay que saber cosas antes para poder contestar la pregunta. ¿Qué nos aconsejaría para saber más? Leer mucho. Tienes que leer mucho. Bueno, gracias. Es que, mira, el punto es de que tienes que pensarlo un poquito más, y el conocimiento pues solamente se adquiere preguntando, etc. Por ejemplo, ahí viene una enzima, ustedes no preguntaron qué era la MPO, para cuando estás preguntando de los factores. Por ejemplo, hace rato que dije, bueno, este factor aumenta el estrés, la MPO es una mieloperoxidasa. Ustedes pudieron haberlo leído y decirme, ¿sabes qué? Yo no tengo duda de, por ejemplo, de las vitaminas. Hay vitaminas que sí hacen que disminuya el estrés oxidativo o la formación de radicales libres. Hay enzimas o hay metales que lo favorecen y enzimas que lo disminuyen. O sea, hay que ver qué es lo que está ocurriendo. Por eso les digo que hay que leer mucho y ustedes deben de preguntarme todo lo que quieran, les lo puedo contestar. Pero para aprender tanto, pues no se puede en una sola sesión. Hay que leer mucho. Preguntar. Digo, al menos conmigo pueden preguntarme de cualquier cosa. Les aseguro que si no lo sé, pues por lo menos lo voy a tratar de investigar y lo investigamos. Yo no lo sé todo eso, pero de lo que sé yo se los comparto a ustedes. De lo que veo que está mal, pues, por eso así como que no se dejen guiar por una cosa u otra. ¿Saben ustedes que está el sodio bajo en la sangre? ¿Para qué le quiten verlo en la orina? Porque la orina no se va a concentrar. Habría que ver por qué está siendo excretado o por qué. Tal vez aquí tiene que ver con la entrada y la salida, no sé, tendría que ver otras cosas. Pero hay que evaluar todos los puntos, pero desde un punto, desde una razonable deducción, no nada más porque yo lo digo y ya. No. Aunque se digan las cosas en los libros, algunas veces viene mal o algunas veces se interpreta de una forma incorrecta. ¿Qué quieren ustedes decir? ¿Qué quieren interpretar? Te va a depender. ¿De acuerdo? Por eso no lo tomes a mal de que te digo que leas mucho. Sí, hay que leer mucho, sobre todo, por ejemplo, los libros a las personas que han venido y no hay problema, se los pueden llevar y leer. Aunque venga el libro, venga en internet, para eso estamos nosotros, para ayudarlos a ustedes a leer. Más que se aprendan las cosas de memoria, pues hay que entenderlas. Una vez que se te entiende y te apropias de eso, pues ya no se te olvida, créeme. Gracias. Ok, pregunta, chicos, concretas. Yo sí. Pregunta.
Una pregunta concreta, a ver, dime. Yo escribí nada más desde lo que dijo que sería, no sé, a mandar la foto, pero no escuché de qué. No, esta estrellita les va a mandar la foto donde vienen las enfermedades lisosomales, se llaman. Esas enfermedades lisosomales tienen que ver con el proceso de glucogenólisis, deficiencias de enzimas. O sea, esas enzimas no se sintetizaron de forma correcta. Por ejemplo, ahí viene la enfermedad de Pompe, de Fabry. Vienen varias enfermedades y ustedes deben de ver a qué tipo de enzimas está respondiendo. Gracias. Sí. Químico. Dime. Yo tenía, bueno, son dos dudas. Ya ve que nos puso un caso sobre, era una persona diabética, me acuerdo. Entendí lo de la proteína baja, que a través de eso lo podemos ver, pero lo que no entendí es por qué también dijo que a través de haciéndole una prueba en la albúmina. No, yo no dije prueba en la albúmina, sería más bien medir la albúmina. Yo creo que me refería a que el pacientito que era diabético empezó a almacenar líquidos, o sea, presentaba edema o algo así. Yo creo que me refería a eso seguramente. Pero no tiene que ver con la albúmina. Si la albúmina está baja, no hay un balance hídrico adecuado y se empieza a retener líquido. Ok. Sí, seguramente me refería que estaba bajo de albúmina. Y Sí, eso lo retomamos otra vez en otro punto con la albúmina baja. Sí, es cierto, con la albúmina baja retiene edema. Más bien presenta edema, no retiene edema, más bien Ándale, retiene. sí. ¿Okay? Sí, y la otra era que yo vi que vimos lo del oxígeno, de dónde estaba más estable y dónde era más peligroso. Okay. ¿Cuáles eran los peligrosos y los estables? Es que eso no lo entiendo. Pues básicamente nada más había una conformación estable y ya después se desglosó fue cómo se formaban los radicales. O sea, yo les expliqué qué ocurría molecularmente con los electrones presentes en los oxígenos y cómo se formaban esos radicales peligrosos. O esas especies reactivas de oxígeno. Bueno, también tienen por sus siglas especies reactivas de oxígeno. Ok. Pero esa fue la explicación. ¿No? Yo creo que a lo mejor no les voy a preguntar, no voy a poner una estructura molecular porque es difícil. Pero sí puedo preguntar, oye, ¿cuáles son las especies reactivas de oxígeno? Pero no va a ser una pregunta tan para nada más. ¿Sí me explico? Es que no se le escucha muy bien, se le corta mucho. Es que la verdad ya no puedo hacer yo mucho al respecto ahorita. Ya no puedo hablar mejor y no puedo mejorar la comunicación en este momento. Para la próxima vez, sí pueda, pero si no escuchas, de verdad no puedo hacer mucho. Ok. Bueno, gracias. Ok, espero que para la próxima vez ya traiga un audífono y un micrófono para que todos escuchen claramente. Es que sí tiene razón su compañero, a veces se corta, por ejemplo, si es una frase completa y se corta alguna parte, que lo escuche bien. ¿Sale? Pero sí, créeme que aquí estoy bien, pero la próxima vez se escucha mejor. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, en vista del éxito obtenido. Pues entonces nos vemos, chicos. Nos vemos, que tengan suerte en su evaluación. Muchas gracias, Kimi.